Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Siempre les he dicho, es importante para mí que me contesten porque de repente yo sé que están conectados, pero no sé si tengo los prejuicios, digo, a lo mejor están conectados y no estén escuchando. Y entonces ya cuando me contestan digo, bueno, por lo menos ya no me siento tan solo. Pero bueno, gracias por la respuesta. Ayer hemos ido ya dosificando los temas. Tenemos, ya les decía, 3 temas pendientes que reciben el nombre de 3 científicos famosos. Nos falta Pascal, que vamos a ver hoy. Nos falta Arquímedes, que espero empezar hoy. Y nos falta Bernoulli, ¿no? Y vamos a continuar. Ayer vimos cómo estaba construido un barómetro, cómo está construido un manómetro. Quiero pensar que entendemos qué es el concepto de presión atmosférica, qué es el peso del aire sobre todos nosotros, sobre todas las cosas que existen a nivel de superficie, y cómo podemos medir esa presión. Sabemos cómo varía y cómo podemos medirla a través del experimento que hizo Torricelli, Evangelista Torricelli, sobre cómo se las ingenió para dar cuenta de cómo medir la presión atmosférica, ¿no? Bueno, eso vimos ayer y decía, vamos a continuar con Pascal. Pascal obviamente fue un científico francés que aportó mucho no solamente a la física, también a las matemáticas. Él es de los primeros que empiezan a hablar sobre estadística, sobre cómo hacer los dispositivos, o se las ingenió para hacer dispositivos que hicieran las cosas aritméticas más simples. Por ahí, hay como inventó algunas máquinas sumatorias, las primeras máquinas muy, muy primitivas, si las vemos ahora, pero fue el que empezó con la idea. Inclusive en informática, uno de los lenguajes, de los primeros lenguajes que se diseñaron para la construcción, para el desarrollo de los programas informáticos, llevaba el nombre de Pascal, y lleva el nombre de Pascal, ¿no? Lenguaje Pascal. Pero bueno, eso es extra. Finalmente, Pascal fue un científico que en particular descubrió algo dentro de los fluidos, que es lo que vamos a ver hoy. ¿A qué se refiere Pascal? ¿O cuál es el principio de Pascal? Primero, lo que quiero que entendamos es dónde veo Pascal. Y aquí tengo 3 ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana que me hablan de ese principio de Pascal. La primera imagen que tengo del lado izquierdo, como pueden ver, es una persona que está poniéndole pasta dental a su cepillo. Y para eso utiliza un pequeño dispositivo como un rodillo, pero lo que nosotros normalmente hacemos, ¿sí? Bueno, hay diferentes estilos. Hay quien lo aprieta con todas las manos y lo aprieta así con los 5 dedos, aprieta el tubo dental para que salga la pasta. Hay otros que somos más cuidadosos y empezamos a empujar la pasta desde atrás. Pero, ¿por qué lo traigo a colación? Porque ahí está aplicado el principio de Pascal. ¿Qué dice el principio de Pascal? Dice, y lo que está aquí en el recuadro, que cuando yo aplico una presión en un fluido que está confinado en un recipiente, como puede ser la pasta dental, ¿sí? Que es un fluido porque fluye, o sea, mediante una presión, esto puede fluir, y yo hago una fuerza en alguna parte del tubo dental y lo obligo a salir del tubo que lo contiene, y lo que estoy haciendo es
aplicando o ejerciendo una fuerza que también se traduce en una presión, y esa presión se transmite íntegramente a toda la porción del fluido y a las paredes del recipiente. Eso es lo que dice Pascal. Otra vez, cuando yo voy a sacar pasta de un tubo dental, lo que hago es ejercer una fuerza. Como utilizo una área, digo que ejerzo una presión. Esa presión que yo ejerzo, ya sea con todos los dedos, con toda la mano o con un par de dedos, esa presión se transmite. No importa que yo esté aplicando la presión en la parte de abajo. Todo el tubo dental, o sea, el tubo dental me refiero a lo que contiene la pasta, experimenta esa presión y se transmite íntegramente a todo el recipiente. Y eso hace que empiece a fluir la pasta. Bien, ahí tenemos aplicado el principio de Pascal. Otro principio que a lo mejor no están muy familiarizados con ellos, pero cuando ustedes toman algún curso de primeros auxilios o les dan un curso dentro de su programa académico de primeros auxilios, una de las cosas que tenemos que saber en casos de emergencia es cuando alguien se está ahogando porque se comió algo que se le está yendo, no exactamente por el tubo digestivo, sino se le está yendo a los pulmones a través de la tráquea. Y nos empezamos a ahogar porque la recomendación que nos hacen cuando tomamos ese curso de primeros auxilios es: tomen a la persona que se está asfixiando exactamente como está en la imagen. La persona debe colocarse atrás, con sus brazos debe rodear el diafragma, no las costillas, porque le pueden tronar las costillas. Exactamente abajo de las costillas, ¿sí?, se encuentra el diafragma. Ahí tienen que apretar para que esa presión que ustedes están haciendo, ¿sí?, haga que el aire contenido en el diafragma salga por la boca. Principio de Pascal. La presión que están ustedes ejerciendo se transmite íntegramente a través, en este caso, de las vías respiratorias, que son las que por las cuales tienen que expulsar el aire. O sea, el aire adentro de la persona tiende a salir y con ese apoyo tiende a expulsar la comida que se le está atragantando en la garganta. A esto le llaman maniobra de Heimlich, porque fue la persona que dio esta solución. Ahora, a lo mejor el nombre no les dice nada, pero precisamente se trata de atender en primeros auxilios a una persona que se está ahogando porque comió algo que se le quedó atorado en la garganta. Claro, la recomendación es: no hablemos cuando estemos comiendo, no nos pongamos a cantar o a reír mientras estamos comiendo, mastiquen suficientemente los alimentos, no coman pedazos gruesos de comida, como puede ser carne, como puede ser algo que no mastiquen bien, porque si es un pedazo grande y además están riendo, ¿sí?, o están hablando o están cantando, el riesgo de atragantarse es mayor. Y la verdad, creo que en algún momento de nuestra vida a lo mejor hemos experimentado esta sensación. Se siente de la patada. Pero insisto, cuando efectivamente nos estamos atragantando, la técnica es esta. Principio de Pascal. Esto es, ejerzan una presión sobre un fluido, que en este caso es aire, y hagan esa presión, la presión se transmite íntegramente a todo el recipiente. Una tercera, y obviamente ya más técnica, ya con aplicaciones, es cuando nosotros usamos un gato. Bueno, he hablado, por ejemplo, de los frenos de los automóviles. Ese es uno, pero ese es un poquito más difícil por lo que no tenemos. Tendríamos que describir su funcionamiento. Pero una versión
más sencilla es esta, que es la de un gato hidráulico. Si alguna vez han cambiado una llanta o han visto que su papá o su tío o alguna persona mayor está cambiando una llanta, lo primero que tiene que hacer, bueno, aparte de la técnica de fijar primero los birlos, es ubicar un punto del vehículo que forme parte de la estructura, o sea, del esqueleto del automóvil, porque si no lo ponen dentro del esqueleto, van a perforar la lámina. O sea, si no lo ponen en el lugar adecuado, corren el riesgo de perforar la lámina y no levantar el automóvil. Pero bueno, previo a esos pasos, ya identificamos el punto donde vamos a aplicar. Lo que hacemos es el gato hidráulico es como un cilindro, como una botella cilíndrica, en donde uno de los extremos tiene una palanquita. Ahí agarro, meto la llave, una llavecita que es una varilla, con la cual empiezo yo a ejercer una presión en un émbolo que tiene la característica de donde yo estoy ejerciendo la presión, es un área pequeña, ¿sí? Pero el dispositivo es tal que se conecta a través de, en este caso, los gatos hidráulicos, lo que traen generalmente es aceite. A través de un fluido, acuérdense que además los líquidos son prácticamente incomprensibles, o sea, es difícil que yo aplicando una fuerza, yo los pueda aplastar. Bueno, entonces, con esa propiedad, con esa característica, ejercemos una fuerza a través de este émbolo, ¿sí? Como el émbolo tiene un área, que voy a llamar un área cualquiera, pequeña, ¿sí? El Pascal me dice, si tú ejerces una presión aquí, esa presión se transmite íntegramente a través de todo el fluido. Y entonces, esa presión sale en el otro extremo. En este caso particular, esta presión la experimenta el émbolo que se encuentra en el otro extremo. Bien, sucede, y ya lo vimos por definición de presión, que la presión depende de la fuerza, pero depende también, cosa muy importante y no debemos perder de vista, del área sobre el cual estamos aplicando. Si el área es grande, la fuerza que aplico, la fuerza que tengo que aplicar, bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Esta diapositiva tenía la idea de que vieran dónde puedo ver aplicado el principio de Pascal. Ahora, ¿cómo trabaja ya técnicamente? Retomo esta idea del gato hidráulico, o cuando ustedes van a darle el servicio a su vehículo, a alguna agencia distribuidora, es normal que ustedes vean que el auto lo elevan sobre el piso y mediante un mecanismo que no es manual, como es el gato hidráulico que usamos para cambiar llantas, sino un mecanismo en donde la fuerza es a través de energía eléctrica, nosotros elevamos el auto. Bueno, la gente que opera, la gente que va a elevar el vehículo y que opera todo el dispositivo, lo que hace es aplicar una fuerza para elevar el automóvil. Decía, la prensa hidráulica o gato hidráulico funciona de la siguiente manera. Yo aplico una fuerza aquí en el émbolo que tiene un área pequeña. Pascal me dice que esa presión que yo ejerza aquí se transmite íntegramente a través de todo el dispositivo. O sea, ¿algún comentario? Ok. Lo que estoy diciendo, otra vez, una prensa hidráulica, el principio físico de la prensa hidráulica es muy sencillo. Está compuesto de dos cilindros cuya característica es que uno de ellos tiene un área muy pequeña y el otro tiene un área muy grande. Y están conectados entre sí a través de un fluido que generalmente
en el caso de los vehículos y en el caso de las prensas hidráulicas, ese fluido es aceite. Bien. El principio de Pascal dice, si yo aplico una fuerza aquí, ejerzo una presión sobre este émbolo. Y la presión se transmite íntegramente a través de todo el sistema, a través de todo el fluido. Por lo tanto, si la presión es la misma, la presión que ejerzo aquí se transmite íntegramente, parto entonces de que la presión que se experimenta en el émbolo 1 es igual a la presión que se experimenta en el émbolo 2. Le he llamado presión 1 a la presión que se ejerce en el área pequeña del émbolo pequeño. Y le he llamado presión 2 a la presión que se ejerce en el émbolo cuyo émbolo tiene un área grande, o A2. Pero las presiones son iguales, o sea, la presión se transmite íntegramente. Eso me dice el principio de Pascal. Sabemos que la presión 1 tendría que ser F1 sobre A1. Así está definida la presión. No estoy inventando nada. La presión 2 del lado derecho de esta imagen sería la fuerza F2 sobre A2. Si ustedes despejan de aquí F2, de esta expresión que he iluminado en rojo, estoy aquí en este recuadro, ¿sí? Si yo despejo A2, que es la ecuación que tengo aquí, dice que la fuerza 2 es A2 sobre A1 multiplicado por F1. Piensen en un ejemplo hipotético. Mentalmente, imagínense que ustedes aplican de este lado una fuerza de 1 newton. O sea, que F1 valga 1 newton. Es la fuerza que ustedes están aplicando. ¿Cuánto va a ser F2? ¿Cuál va a ser la fuerza que va a salir acá a partir de que las presiones se igualan? Pues va a estar la fuerza F2, va a ser la fuerza F1 multiplicada por este cociente. Este cociente, que voy a poner ahorita en verde, es la relación entre el área 2 entre el área 1. Si el área 2 es 100 veces más grande que el área 1, entonces este cociente es 100. Significaría que la fuerza F2 es igual a la F1 multiplicada por 100. Observen que la fuerza que sale es proporcional a la razón entre las áreas. Si yo de un lado el área es de 1 metro cuadrado y de este lado son 2 metros cuadrados, entonces el cociente es 2 y yo multiplico mi fuerza por 2. O sea, yo digamos que meto una fuerza o una fuerza de entrada de 1 newton y saco una fuerza de salida de 2 newtons. Esto es por la relación entre las áreas. Pero yo puedo jugar con las áreas tanto como yo quiera. Porque si yo necesito levantar un coche aquí que tiene un peso de 1500 kilos y yo solo puedo aplicar fuerzas de 10 newtons, entonces yo tengo que multiplicar, tengo que hacer que mi prensa hidráulica que quiero diseñar multiplique por 15 la fuerza que yo aplico. O sea, si yo aplico 1 newton, deben salir 15 newtons. Si yo aplico 10 newtons, van a salir 150 newtons. Todo es cuestión de jugar con las áreas. Quiero una fuerza grande, pues de salida, el área 2 será una fuerza grande, tanto como yo quiera multiplicar la fuerza. Si yo quiero, insisto, si quiero cargar un auto de 1500 y tengo un área tengo que jugar con las áreas, ¿sí? De tal modo que esto sea 1500 veces más que el área que tengo de este lado. Pensando que yo voy a aplicar, si son 1500 newtons o 1500 kilos, yo quiero aplicar una fuerza de 1 kilo, pues la relación de área 2 entre A1 debe ser de 1500 veces. Bien. Ahora, alguien puede decir, bueno, pues esto es magia. Y sí, si ustedes ven, si han visto al papá levantar
con un gato hidráulico, digo porque no se confundan, también hay gatos mecánicos, ¿no? Aquellos que tienen una rosca y tienen que darle vueltas a una herramienta pero ese es un tornillo y no me lo confundan. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido, cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imaginas. Tiño tu micrófono. Ah, vale, vale. Vamos a dejar en la fiesta a Enrique Patiño y le voy a pedir de favor que no vuelva a hacer eso, porque hay tiempos para todo, Enrique, y este creo que no es el momento de escuchar tu música, ¿vale? Bien. Entonces decía que todo es cuestión de cuáles son mis necesidades. Yo les decía que hemos visto al papá a través de un gato hidráulico con su fuerza, con la fuerza de una persona normal, ¿sí? Hacer que el auto, que es muy pesado, empiece a levantarse. Pero, como todos sabemos, en la naturaleza no hay nada gratis. O sea, si bien es cierto que el principio de Pascal me permite multiplicar la fuerza tanto como yo quiera, tengo que pagar un precio. Para eso, ¿cuál es el precio que tengo que pagar? Lo puedo ver de dos maneras. Una es, si ustedes observan el émbolo pequeño, el émbolo del lado izquierdo, que experimenta la fuerza F1, para que yo pueda elevar el auto una distancia D2, le he llamado D2 a esta fuerza, perdón, a la distancia que se eleva el auto o que se eleva el émbolo por el cual está experimentando la fuerza F2, yo tengo que mover el émbolo A1, el émbolo pequeño, una distancia de 1. Ahora, ¿cómo son estas distancias? Pues en principio, los volúmenes que se tienen que mover los émbolos son iguales. O sea, si partimos de que los fluidos son prácticamente incompresibles, o sea, que no los puedo comprimir, elevar esto a una distancia de 2 significa mover un volumen que debe ser igual al volumen de acá. O sea, el volumen del lado derecho es igual al volumen del lado izquierdo. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Sí? Lo voy a poner en rojo en el segundo recuadro para que lo vean. En este recuadro estoy comentando el principio de conservación de la masa. Me dice, lo que tú muevas aquí en volumen debe ser el volumen que se va a reflejar acá. Pero como acá tienes un área grandota, para igualar el volumen de acá tienes que tener una altura pequeña comparada con la altura que tengo acá. Acá tengo un área pequeña y una altura grande. Acá tengo un área grande, pero una altura pequeña. ¿Para qué? Para que se igualen los volúmenes. Porque, insisto, no puedo perder volumen. O sea, la cantidad de líquido que hay en la prensa se conserva y no se puede comprimir. Si habláramos de un gas, entonces sí pudiéramos no partir de lo que estoy diciendo. Pero en el caso de los fluidos que son incompresibles, el volumen que se desplaza a este émbolo debe ser igual al volumen que se desplaza a este. Y entonces, en los volúmenes, partiendo de que son cilindros, es el área A1 por D, o sea, el área de la base por su altura, que ahora estoy iluminando en rojo. Y debe ser igual al volumen 2, que también es el área 2 por la altura de ese cilindro. Si yo despejo, observarán que la distancia de 2 es igual al cociente ahora inverso. Observen, en el caso de las fuerzas, en este recuadro, yo tenía que la F2 se multiplicaba por este cociente, o sea, la fuerza F1 multiplicado por este factor me daba la fuerza F2. Ahora exactamente la distancia también es la distancia 1, pero multiplicado por el factor inverso.
Si aquí A2 entre A1 era grande, entonces A1 entre A2 debe ser pequeño. Significa que yo aquí tengo que recorrer una distancia muy grande. El émbolo del lado izquierdo tiene que recorrer una distancia muy grande y de este lado la fuerza F2 se desplaza una distancia muy pequeña. Ese es el precio que tengo que pagar por multiplicar mi fuerza. Es como les decía en alguna ocasión cuando vimos plano inclinado. Acuérdense que el plano inclinado no me ahorraba trabajo porque yo podría levantar el cuerpo verticalmente o lo podría llevar por un plano inclinado, pero la desventaja o el precio que tengo que pagar era en distancia. Pues es exactamente lo mismo, ¿sí? El trabajo que tengo que hacer, y esto lo tengo en el recuadro 3, en la parte izquierda es igual al trabajo en la parte derecha, partiendo de que no hay pérdidas de energía. Bien, y lo voy a iluminar en rojo para que sepamos en dónde andamos. El trabajo hecho por el émbolo 1, por la fuerza 1, sobre el émbolo 1 le he llamado T1, y al trabajo hecho sobre el émbolo 2 le he llamado T2. Estos trabajos, si no hay pérdida de energía, el trabajo se mantiene, el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida, y sabemos que por concepto de trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo, pero en este caso la fuerza y la distancia tienen un ángulo de 0 grados, coseno de 0 grados es un 1, no aparece el coseno de 0 ni en la izquierda ni en la derecha. Dos tiene una relación parecida a este caso que tengo en el recuadro de acá, salvo que ahora la relación entre D2 y D1 es en relación al cociente de las fuerzas. Esto es, las fuerzas son proporcionales, la relación de fuerzas entre F1 y F2 es proporcional a las áreas A1, A2. De estas dos formas, tanto de esta forma como de esta forma, puedo yo calcular la distancia que tendré que recorrer para elevar una cierta distancia a la fuerza F2. En la práctica, cuando ustedes suban un vehículo usando un gato hidráulico, se darán cuenta que están traca, y no ven que el auto se suba nada, ¿no? Tenemos que ser pacientes y seguir, y ya después de un cierto rato empezarán que efectivamente el auto se empieza a elevar. Y esto es porque estas distancias, o sea, yo estoy ganando en fuerzas, pero estoy pagando el precio en distancias. ¿Vale? Pues este es el principio de Pascal. No sé si alguien tenga algún comentario. No, profesor. Bueno, pues creo que es bastante sencillo. Creo que es bastante sencillo y lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio para ver cómo trabaja esto, ¿no? Aquí tenemos otra vez el dibujo de la prensa hidráulica. Dice, un émbolo de área sección transversal A1, la parte izquierda, se utiliza en una prensa hidráulica para ejercer una fuerza de magnitud F1 en un líquido encerrado. Fíjense además que no tiene nada que ver, algo que debemos tomar en cuenta, no tiene nada que ver la densidad del fluido. No es como en los ejercicios que hemos venido trabajando y en los que vamos a ver después, en donde la densidad interviene como cosa importante. En este caso no tiene que ver, simplemente cualquier líquido es prácticamente, insisto, difícil de comprimir. Entonces, decía, se utiliza una prensa hidráulica para ejercer una fuerza de magnitud F1 en un líquido encerrado. Un tubo de conexión, o sea, obviamente el tubo horizontal, que une a ambos recipientes, lo lleva a un émbolo de área más grande A2. Si los diámetros de los émbolos son 3.8 y 53 centímetros,
¿Qué magnitud de fuerza sobre el émbolo pequeño equilibrará una fuerza de 20 kilonewtons sobre el émbolo grande? Esa es la primera pregunta. ¿Qué distancia del émbolo pequeño permitirá subir la fuerza de 20 kilonewtons a una altura de 10 metros? Y finalmente, ¿qué trabajo realiza el émbolo pequeño considerando un dispositivo ideal? Ideal, entendemos que no haya pérdida de energía. Bueno, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Datos, ¿qué datos cuento? ¿Con qué datos cuento? Cuenta Con con las áreas. diámetros. Diámetros, sí. El diámetro 3.8 sería ¿quién? El del Del pequeño. 1. ¿Cómo le llamo? D1, ¿verdad? Sí, ¿quién me está hablando? ¿Fernanda? Melissa. Melissa, gracias, Melissa. D1. Y me está hablando también, ¿quién fue? ¿Ulri? Montes de Oca. Yo, Montes de Oca. Siempre Montes de Oca. Gracias. Sí, A ver, entonces, tengo el diámetro de 1. sí, que es Entiendo. 3.8. Sí, entiendo que el D1 va a ser siempre el de entrada. En algunos textos llaman fuerza de entrada y fuerza de salida. Entonces, para usar la nomenclatura que usamos aquí, el 1 será para la fuerza de entrada, el 2 será para la fuerza de salida, ¿vale? Bueno, para el émbolo de salida. Entonces, D1 será 3.8 centímetros. Sí. D2 debe ser ¿de cuánto? 53 centímetros. 53 centímetros. Sí, y de una vez los podemos pasar a De una sistema vez, manual. me parece bien. Este sería 0. ¿Qué? 0.38. 0.38 metros. Y este de acá será .53. 53 metros. Ok, ya tengo los diámetros. ¿Qué más tengo? Una fuerza. Las fuerzas, ¿no? Bueno, más bien la fuerza 2. La fuerza de salida, fuerza 2. Es 20 kilonewtons. 20 kilonewtons. 20.000 newtons. 20.000 newtons. ¿Qué más tengo? Una Y la distancia. altura 2, ¿no? Una O altura. Una altura. 10 metros. Perdón. Aquí voy a tener una ligera confusión. D1, hay que ubicarnos. La D de dedo la voy a utilizar para diámetros y entonces las alturas les voy a poner H para no confundirla con las fórmulas, ¿vale? Y sería que H, ¿qué? La 2. La 2 porque es la que tiene la de salida, ¿no? O la altura que tiene que subir. Y esos son. Quiero hacer subir ese peso de 20.000 newtons, lo quiero subir 10 metros. Aquí tendría mis datos. Dejen vérselo. Ok. A ver, vamos con la primera. Ya tengo mis datos. El inciso A dice, si los diámetros de los émbolos son tales, ¿qué magnitud de fuerza sobre el émbolo pequeño? ¿Por qué me está preguntando aquí, Melissa? ¿Por la fuerza 1? Por la fuerza 1, ¿no? Sí. Por la fuerza F1. ¿Y qué tengo que usar? Me traigo mi fórmula. La de A2 sobre A1 por F2. Esta de aquí, ¿no? Bueno, sí. Esa es la fórmula, ¿eh? Digo, puede tener la forma de abajo. Bueno, el espejo.
Primero se tienen que calcular las áreas, ¿no, profe? Sí, efectivamente, Jesús. Pero ya Melissa se había dado cuenta, ¿verdad, Melissa? Sí, profe. Bueno, ya le iba a sacar. Profesor, Así va. profe, Sí, si F2 sobre A2 es igual a F1 sobre A1, entonces si calculamos F2 sobre A2 tiene que ser el mismo resultado. Entonces, pues, o sea, solo es, podría decirse, simplificar, ¿no? tú estás haciendo una razón de proporción. Podría decir. Sí, sí, no estoy en contra de esas razones, de esas proporciones. Lo que yo, el único pero que le pongo es que como que le quita elegancia al ejercicio, ¿sí? O sea, no tiene Ahorita les cuento bien, déjenme decirlo. bien. Sí, le decía, creo que, ¿quién era el que me hizo la observación? Jesús. No, yo Montes de Oca, profesor. Otra vez Montes de Oca, perdón, ya. Sí, la M es de Montes de Oca. Sí, te decía que el único pero que le pongo es que como que le quita elegancia a la solución del ejercicio. Como que hace a un lado los principios que estamos tratando de reafirmar y, y aplicamos un razonamiento lógico, que a veces el gran problema es que no tenemos muy claro cuándo realmente sí hay un razonamiento lógico y cuándo no. A veces el mismo sentido común está sujeto a muchas consideraciones personales y no coinciden con los principios físicos. Es el único pero que le pondré a tu comentario, Montes de Oca, Sí, sí, Daniel. sí. Por eso mientras podamos ser elegantes en la solución de los ejercicios, utilizando los principios, lo vamos a hacer, ¿vale? Sí, no, sí está bien, profesor. Aquí tendría que despejar F1, pero ya ya nos hicieron la observación de que primero hay que calcular las áreas, entonces voy a bajar. Ya las tengo, profe. Las áreas. Déjame, área es igual a pi. Hijo, ¿dónde carajos tengo una pi? Esa es la otra. Oh, ¿dónde estás pi? Aquí. Aquí estoy. Pi por radio al cuadrado. Esto es igual a 3.14 por el radio. ¿Cuánto es el radio? 0. Bueno, perdón, aquí tenemos que calcular a 1 primero. Es punto, bueno, del 1 es punto 019.
0,19, ¿verdad? Metros al cuadrado. Y da 1.13 por 10 a la menos 3. 1.13 por 10 a la ¿qué? Menos 3. Metros cuadrados, entiendo, ¿no? Sí. Ok. Este lo vamos a hacer más grande, de 20. Vamos a darle una. Bien, ese sería A1. Nos va a ser más fácil hacer A2 porque ya no haces copiar y como ya alguien lo hizo. Aquí tengo 2. Y aquí tengo 2. ¿Y cuál es el radio ahora? 260. Bueno, punto 265. Al cuadrado. ¿Y cuánto da eso? Punto 22. 0.22. O sea, le quito el por 10 a la menos 3. Ajá. Sí. Ok. Ahí están las áreas. Ahora, ¿qué es lo que tengo que calcular? F1, ¿no? Sí. F1 es igual. Dijimos que era. ¿Cómo queda F1? Queda A1. Si estoy bien, me dicen, si no me corrigen, por favor. F2. Bien. Y además sustituimos valores. ¿Cuánto vale A1? Dijimos que valía 1.13 por 10 a la menos 3. 1.13 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Abajo tengo 0.22 metros cuadrados. Y F2 vale 20,000, ¿no? Sí. Bueno, perdón. Y da 102.72. 102.72, ¿así? Sí. Oh. A estas horas todo el mundo está en fiesta. Los inconvenientes de la modalidad, pero bueno. 102.72, Belisa. ¿Mande? 102.72. Sí. Ok, con eso contestamos el inciso A, ¿no es cierto? O sea, el inciso A me dice, si los diámetros de los émbolos son tal, ¿qué magnitud de fuerza? Para que yo pueda levantar un peso de 20,000 newtons, tengo que aplicar una fuerza en el émbolo pequeño de 102.72 newtons. A partir de esa fuerza, puedo yo multiplicar esa fuerza para que me dé los 20,000 que necesito. Ahora la pregunta, observen cuál es la relación entre las fuerzas, ¿no? O sea, si ustedes comparan A2 con respecto a A1, que es lo que decía Daniel, me va a dar esa relación entre fuerzas. O sea, si dividimos A2 entre A1, es lo mismo que F2 entre F1. Bien. Inciso B. ¿Qué distancia del émbolo pequeño permitirá subir la fuerza
de 20.000 newtons a una altura de 10 metros. Oh, Es la de F por D. puedo usar Es esta, igual. ¿no? Bueno, F. Puedo usar esta o puedo usar esta. ¿Cuál les gusta? Es igual. A lo mejor esa no, porque la de las áreas salen, bueno, una sale muy pequeña y, bueno, ¿cómo será? Está bien. Copiar. ¿Dónde estoy? Aquí. Pero aquí lo que tengo que es de 1, Es ¿no? cambiar, ajá, y bueno, igual por H, ¿no? Bueno, en vez de D que sea Es H. cierto. Perdón, sí. Primero de 1. H1 sería F2. A ver si estoy bien. Entre F1, H2. ¿Así lo hice bien o no? No. ¿Cuánto vale F2? Dijimos. 102.72. No, No, no es F, cierto, no es cierto. 20.000, perdón, me confundí. 20.000 newtons. Abajo tengo 102.72. 0.272 Puede newtons. ser muy Y la H deben es ser 10 metros. 10 metros. ¿Y eso cuánto me da? Mil 947.04. Metros. Es un montón, ¿no? Pero bueno, decía que es parte del precio que tenemos que pagar por multiplicar esa fuerza, ¿no? Como ven, los ejercicios de prensa hidráulica son en este. Ah, pero todavía me falta otro dato, ¿no? ¿Qué trabajo? Ya. El trabajo. Uso cualquiera, ¿no? O sea, puede ser F1D1 o F2D2. Porque tengo ya todos los elementos, ¿o no? Melissa, Mande, profe. o sea, te pregunto y le pregunto a todos que el Ujú. trabajo lo puedo usar con F1D1 o con F2D2. Sí. Sí, porque ya tenemos las dos alturas y las dos fuerzas. Entonces, esto sería igual a F1, ¿dónde andas F1? 102.72 newtons multiplicado por la D1 o la H1, perdón, ¿no? Corrijo, Sí. es H1. Y la H1 son 1947.04 metros. ¿Y cuánto me da eso? 199.000. No, 199.999.94. No, pues son 200.000, ¿no? Ujú. ¿Qué? Joules. Joules. Estamos hablando de energía, de trabajo. Profe, Eu, tengo duda.
Bueno, es que cuando en H1 a mí no me salió 1947. En H1, a ti no te salió 1947, ¿qué salió? Me salió 1952.36. Porque, bueno, en F1 me salió Ajá. 102.44. No, profesor. Es Sí. que, bueno, yo el área, bueno, el área 2 la dejé en 220.61 por 10 a la menos 3. Y me salió en F1, ¿sí? Sí. 102.44. Y Ok. de ahí ya cuando hice H1, Ujú. me salió 1952.36. De Profesor, acuerdo. Sí, yo, Daniel. yo en F1 exactamente da 102.81. Allá. Ujú. Y bueno, no más quería decirle eso porque pues, Sí. aunque está por unas décimas, todo el resultado se puede modificar. Es cuestión de aproximaciones, ¿no? Aquí, y yo me he peleado siempre en eso, es primero, lo más importante es el procedimiento, o sea, que estén utilizando las herramientas que nos proporciona la física adecuadamente, correctamente, ¿sí? La otra parte de la aproximación normalmente no la tomo en cuenta a menos que haya un error en lugar de poner, de haber puesto H1, ponen H2 y entonces ahí sí hay un error conceptual, ¿no? Y lo más importante primero es el procedimiento. Y después, si fallan, en este caso por 5 unidades, desde el punto de vista de la evaluación del conocimiento que ustedes tienen, creo que a mí no me genera ningún problema, ¿sí? Si alguien me pone 1947 o 1952, el procedimiento es el mismo, solamente es cuestión de aproximaciones, se las pongo bien a los dos, ¿sí? A menos, insisto, que me hayan cambiado la F1 o me hayan cambiado las áreas y eso, ese error en el cálculo de las áreas porque confundieron los diámetros, les hubiera dado otra cosa. Pero así como está, no hay ningún problema, ¿eh? Y bueno, me da gusto porque aparte de Melissa, hubo pues casi los de siempre, haciendo el trabajo. Me estoy quedando con unos cuantos alumnos, eso ya me quedó claro. Pero bueno, pues mientras decía, ¿con qué? Decían Platón, algo así, que mientras haya un alumno que está comprometido con el conocimiento, pues ahí vamos a estar. Pero bueno, es comentarios aparte. Ok, gracias por la intervención, Melissa. Sí, Seguimos. profe. Gracias, Daniel, gracias. Profe, ¿le puede regresar otra vez? Es que no le saqué captura al anterior. Listo. Gracias, profesor. Bien, el otro que vamos a hacer, y con esto pasamos al siguiente tema, porque, insisto, llevamos prisa. El tema de Pascal es relativamente sencillo, ¿no? Dice, un resorte con una constante elástica de 3, híjole, santo cielo, espero que no nos genere conflicto. Un resorte con una constante elástica de 3 por 10 a la 4 newtons por metro está entre un cuerpo pesado y el émbolo de salida de una prensa hidráulica. Bueno, creo que el dibujo es elocuente, ¿no? Es muy ilustrativo. Hay una prensa, que es todo este dispositivo de émbolos con recipientes y la comunicación con un líquido. Y en los émbolos, por un lado, tenemos un peso que está recargado sobre un resorte. Y por el otro lado tengo una pesa que tiene un valor de F1. Hasta ahí creo que, insisto, la imagen es muy ilustrativa. Un recipiente vacío con masa despreciable se apoya sobre el émbolo de entrada. Se refieren a este.
este que tenemos ahí, ¿vale? El émbolo de entrada tiene un área A1 y el de salida un área de 18 A1, 18 veces A1. Inicialmente el resorte está en su longitud de reposo, o sea, no hay nada que lo comprima. ¿Cuántos kilogramos de arena deberán colocarse, para que no nos genere conflicto esta palabrita, en el recipiente para comprimir el resorte 5 centímetros? ¿Vale? Aquí lo rescatable de este ejercicio, y seguramente por eso lo puse, es que, perdón, voy a empezar a jalar. Dice, vamos a empezar con la constante del resorte, ¿vale? ¿Se acuerdan de la ley de Hooke, verdad? Supongo. Sí. K, ¿no? Ah, sí. K es la constante del resorte. Y eso vale 3 por 10 Por 10 a la 4 newtons metro. 4 newtons metro. Está sobre un cuerpo pesado. Y el émbolo de salida de una prensa hidráulica, o sea, insisto, es esta parte de aquí. Un recipiente vacío con una masa despreciable se apoya sobre el émbolo de entrada. El émbolo de entrada tiene un área A1. Entonces vamos a quitar, aquí vamos a poner A1, que no sabemos cuánto es. Y tenemos un área A2, que es 18 veces A1. Ok. Inicialmente el resorte está en su longitud de reposo. ¿Cuántos kilogramos de arena? O sea, me está preguntando por F1. ¿Estamos o no? Cuando me dicen cuántos kilogramos de arena deben ponerse en el recipiente en el que está vacío, del lado izquierdo, entonces... ¿No sería una masa, prof? ¿Perdón? En vez de una fuerza, ¿no sería una masa? Bueno, primero calculamos la fuerza y después, si quieren, calculamos la masa. ¿No? Okay. Sí. Yo creo que ahí no hay problema. Es que la masa es para sacar la fuerza, ¿no, profesor? Así es. Por eso yo puedo calcular la fuerza y después, o sea, puedo, si me presionan, puedo preguntar así, un signo de interrogación. Perdón. M1 igual a cuánto. Dice, ¿cuántos kilogramos de masa? Exacto. Ya puse la masa, M1. Deben colocarse en el recipiente para comprimir el resorte 5 centímetros. O sea que la X, ¿se acuerdan de la X, no? Sí. Que es la deformación del resorte. Debe ser de 5 centímetros. ¿Hasta ahí está bien? Ya tengo ahí los datos. No sé cuánto vale A1, no sé si me la vayan a preguntar. Pero tengo la relación entre áreas. Eso me va a ayudar bastante. Me piden la masa M1 cuando el resorte se comprime 5 centímetros. Bien, ¿qué hacemos? Saca la fuerza, Pues ¿no? calculamos F, ¿no? ¿F qué? ¿F2 No, o F1? ¿Perdón? Uno, ¿no? 1. Esa es la pregunta. ¿Cuánto? No, profesor, ¿Cuántos sería kilogramos de área de...? O sea, la pregunta sí es, perdón, la pregunta sí es cuánto vale F1 para que se comprima el resorte 5 centímetros. Pero en este primer paso voy a calcular F1, pregunto. No, profesor, F2. hay que calcular F2 para después calcular F1. Claro, hay que calcular la fuerza de salida
Y esa fuerza de salida, tengo que utilizar la ley de Hooke para calcularla, ¿no? Sí. Porque me están dando constante del resorte y me están dando deformación. O sea, acuérdense que la ley de Hooke, en este caso para el resorte, sería eso. F2, que es la que ando buscando y es la que tiene el resorte, es la que debo calcular a partir de la ley de Hooke. Y ya con la ley de Hooke, que me permite F2, entonces ya me voy con Pascal y calculo F1. Y conociendo F1, pues me voy a calcular M1, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, profesor. Entonces Sería 3 tengo por 10 a la 3 cuarta. por 10, perdón. 10 a la cuarta. Por 0.05 metros y eso da 1500 newtons. ¿Así? ¿Te escuché bien? Sí, así está bien, profe. Bueno, ya tengo F2. Ahora, apoyándome aquí, calcularía F1. Creo que sí, ¿no? Me traigo la... Ya no me voy a traer esta primera porque no quiero empezar. Ya la agarro despejada. De aquí, la copio y me la traigo para acá. Este es el principio de Pascal, ¿no? No lo inventé, ¿eh? Acuérdense que la clase de hoy es sobre Pascal. Y entonces esto es igual. ¿Cuál es A1? No sé cuánto vale A1, pero fíjense que A2 es 18 veces, perdón, no debería haber hecho eso. Así, ¿no? Y esto me va a dar por F2. ¿Cuánto vale F2? Ya lo 1500. calculamos. 1500 newtons. A1 arriba se va con A1 abajo y me queda 1500 sobre 18, ¿no es cierto? Sí, y eso da 83.3 newtons. Ya. Pues creo que, ¿qué más nos hace falta? Sacar la masa. La masa. La masa, gracias. Ok. Y entonces, vamos a hacerlo aquí. F1 es igual a M1 G, ¿no? ¿Estamos? Que es el peso. M1 es igual a... Ténganme paciencia, por favor. A F1 sobre G. Y eso da 8.5 kilogramos. Aguántame, porque no soy tan rápido. Es Ah, perdón. F1 83.3 newtons
sobre 9.8 metros sobre segundo. No es cierto. Cuadrado. Y ahora sí me dices que eso vale ¿cuánto? 8.5. 8.5 kilogramos. Ya. ¿Cómo ven? Está bien, ¿no? Sí. Pues les decía, así son. Este resultó atractivo porque me permitió traer conocimientos de elasticidad, particularmente sobre el comportamiento de un resorte, y aplicarlo aquí junto con el principio de Pascal, ¿no? Bueno, insisto, no voy a hacer más porque, primero, porque llevamos prisa y segundo, porque creo que el principio es bastante sencillo. Todo es jugar con las áreas, jugar con las distancias, jugar con las fuerzas en estas tres relaciones que enunciamos aquí, ¿no? Que inclusive, insisto, la del trabajo, pues es puede ser un poquito de más, pero si me llegan a pedir el trabajo, pues con eso lo hacemos. Vamos con el principio de Arquímedes. ¿O alguien quiere hacer algún comentario de lo que acabamos de ver? ¿No? No, que si le puede poner otra vez rápido. Ya, ahí está. Listo, profe. Para luego copiarlo. Vale. Sí. Bien, principio de Arquímedes. Ustedes conocen la anécdota, bueno, Arquímedes vivió en Grecia hace muchos siglos, fue de esa camada de personajes sabios que hicieron historia. Han hecho historia estos señores griegos que vivieron en el siglo VI, V, IV, antes de la edad de Cristo, o antes de, así medimos el tiempo, antes y después de Cristo, vivieron 5 o 6 siglos antes. Fue una época de florecimiento de los griegos que, si alguien duda sobre su importancia, pues les deben saber que es todavía vigente. Todo lo que hicieron es, toda la cultura actual del siglo XXI tiene su sustento, la parte, me refiero a la cultura occidental, ¿vale? ¿Por qué le llamamos cultura occidental a la cultura de América, particularmente a la cultura de México? Porque es la cultura que permeó en toda la Europa occidental. O sea, lo que es España, lo que es Inglaterra, lo que es Francia, lo que es Alemania. Eso lo conocemos si partimos de ubicar donde se encuentran los griegos, ¿sí? Se darán cuenta que hacia el occidente de los griegos, trazando un meridiano vertical al país que es Grecia, la parte de la izquierda, visto de frente el mapa, la parte de la izquierda es la parte occidental, la parte de la derecha es la parte oriental, que empieza con donde están los conflictos actuales de Israel, de Palestina, de Arabia, de Turquía, de todo este mundo. Y del lado izquierdo, que es la parte occidental, es la parte de Europa, ¿sí? Y esa fue la que nos llegó a través de la conquista y a través de todo lo que ha venido viviendo el país en la historia, y no solamente México, sino toda América. Y por eso nosotros tenemos una cultura occidental, porque llegó del occidente de Europa. Y esta cultura occidental tiene sus bases en todos los conocimientos de esta cultura, de esta pléyade, de esta gama, de este abanico de personajes ilustres que vivieron en aquella época y que siguen siendo actuales y que siguen siendo vigentes. Y obviamente nos diferencia claramente de la cultura oriental, ¿sí? Que tienen otra forma de ver la vida. No digo que la nuestra sea la mejor, simplemente que es diferente, ¿vale? Y eso lo estamos viendo ahora, particularmente con la India, en la forma que enfrenta sus problemas de
de contagios, porque de muchos siglos atrás traen una cultura que es muy diferente a la cultura que permea en el occidente de Europa. E insisto, la cultura europea, occidental, tiene sus bases en esta cultura griega. Y ahí nació muchos personajes, ustedes los deben haber oído: Homero, Platón, Aristóteles, Euclides y muchos más. Y uno de ellos era Arquímedes, ¿no? Que la anécdota es muy famosa, no sabemos si es real o es mentira, pero se dice que un rey lo llamó porque sospechaba que le había dado a uno de sus trabajadores, le había dado una barra de oro para que le hiciera una corona. Llegó el señor con la corona, se la dio, ¿sí? Y el rey sospechó que la corona que le entregaban, si bien venía cubierta de oro, él sospechaba que no todo el oro que le había dado se lo había regresado en la corona, sino que sospechaba que la corona tendría solamente un recubrimiento de oro y todo lo demás no sería oro. Bueno, entonces, bueno, ahora pues dicen, pues fúndela y pues nos vamos a enterar si es oro o no es oro, pero la técnica, lo interesante del asunto es que desechó esa idea y se la dio a Arquímedes, le dio el encargo, le dio el problema a Arquímedes y le dijo: oye, resuelven este problema, yo sospecho que esto no es totalmente de oro. Y entonces Arquímedes, en una obsesión, alguna vez estaba, dicen que bañando en la tina de su casa, y de repente, como iluminado por algún ente divino, salió gritando. Inclusive lo jocoso de esto, dicen que se olvidó de que iba desnudo, ¿sí? Salió de la bañera y gritando: Eureka, Eureka, lo he encontrado. La palabra Eureka significa algo así, es una manifestación de júbilo, ¿no? Y había dado con la solución. Ahora, ¿qué se le atravesó a Arquímedes por la cabeza? ¿Qué carajos daba con el resultado de resolver este problema? Él se dio cuenta que cuando se sumerge en la bañera, experimentamos, y eso todos lo hemos vivido cuando nos metemos a una alberca, que perdemos peso, ¿sí? Ahora, ¿a qué se debe ese peso? ¿A qué se debe? O sea, si ustedes quieren correr en una alberca, tienen dos problemas. Uno, porque los frena el agua. O sea, la fuerza de fricción con el agua nos va a frenar. Pero la otra, que se aúna a esta, o sea, que se une a este problema de fricción con el agua, es el problema de que nos sentimos más ligeros. En palabras muy llanas, decimos que perdemos peso. Si tenemos un peso de 60 kilogramos, de 600 newtons afuera, tendremos menos peso de 600 newtons en el agua, ¿sí? Bien, ¿a qué se debe esto? Arquímedes, la obsesión. Arquímedes dice: bueno, es que todos los cuerpos sumergidos en agua, bueno, pensemos en agua, pero en cualquier fluido, ¿sí?, pierden peso. ¿Cuál es esa pérdida de peso? Y se dio cuenta que la pérdida de peso equivalía a la cantidad de agua que se desaloja cuando nosotros nos sumergimos en el agua. Si yo tuviera una bañera o una tina de baño totalmente llena al ras y nos sumergimos en ella, nos daremos cuenta que hay una porción de agua que se desparrama. Si nos sumergimos todo el cuerpo, el agua que se derrama,
que finalmente es el agua que se desaloja, y lo llevo a pesar, el peso de esa agua es exactamente la pérdida de peso que yo tengo sumergido en el fluido. En otras palabras, cuando... Me voy, Mikis. Me voy. Esos son de los grandes inconvenientes de la modalidad. Meternos en la intimidad de las gentes. Bien. Entonces estábamos con que Arquímedes había experimentado que cuando nosotros nos sumergimos, él lo hizo en agua, pero esto se puede generalizar a cualquier fluido. Pero normalmente pensamos en el agua porque es la experiencia directa que tenemos. Es difícil que alguna vez nos sumerjamos en aceite o en gasolina o en alguna otra sustancia de esas que no sea agua, ¿no? Entonces, por eso casi siempre hablamos de agua. Pero, insisto, el fenómeno se manifiesta en cualquier fluido. Y este no necesariamente tiene que ser líquido, puede ser un gas. De hecho, nosotros sumergidos en un océano de aire, también experimentamos ese famoso empuje que se experimenta en el agua. Decíamos entonces que Arquímedes se dio cuenta de que al sumergirnos en agua o en un fluido, perdemos peso. ¿A qué equivale ese peso que perdemos? Esa es la gran pregunta que resuelve Arquímedes hace 25 siglos. Dice que el peso que perdemos, al cual le vamos a llamar empuje, es exactamente lo que pesa el fluido desalojado. Y para eso quería hacer la referencia a esta imagen. Aquí tenemos una imagen donde hay una persona que yo entiendo está sumergida en agua. Por lo que se ve, puede ser una playa. Y lo que tenemos aquí a un lado de esta persona, imagínense que es un globo lleno de agua. Un globo también lleno de la misma agua, del agua de mar, el agua donde se está nadando. Lo puedo hacer en forma imaginaria, o sea, imagínense una porción de agua como esta, que yo he tomado como un cilindro, pero que no necesariamente tiene que ser un cilindro, puede ser de la forma que sea. ¿Sí? Observamos que esa porción de agua se encuentra en equilibrio, ¿no es cierto? O sea, imagínense que ustedes están sumergidos como esta persona, como esta chica, y se imaginan un cierto volumen de agua que los rodea, bueno, en el cual están sumergidos. Se darán cuenta que este volumen que ustedes están imaginando no tiene por qué subir, no tiene por qué bajar, pues forma parte de todo el contexto, que es agua, y que se encuentra en reposo. Siendo agua, siendo el mismo volumen de la sustancia que lo rodea, que es agua. Bien, entonces nos damos cuenta que eso está en equilibrio. ¿Por qué se encuentra en equilibrio? Alguien podría decir, oiga, profe, pues es que tiene un peso, ¿no? Esa porción, la que usted se quiera imaginar, tiene un peso. Y ese peso va hacia abajo. El peso de A, que A significa agua, es igual, ya lo sabemos, a la masa por la gravedad. Esa no desaparece, ¿eh? Sigue siendo la misma. O sea, no hay barreras para dejar de percibir la fuerza gravitatoria, como sí sucede con otras fuerzas, como puede ser la eléctrica, ¿sí? Yo puedo
Lo que no puedo hacer es poner una tabla o una barrera de lo que ustedes quieran y decir, ah, ya aquí me puse del otro lado de la Tierra y por lo tanto la Tierra ya no me va a traer mangos. Eso no se puede hacer. O sea, no existe una barrera que me impida no experimentar la fuerza gravitatoria. Claro, entendiendo que yo me encuentro en la Tierra, ¿no? Porque alguien puede decir, pues váyase al espacio y va a ver como si la libra, ¿no? Pero se trata de que estando en la Tierra no hay una barrera que me permita aislarme de esa fuerza gravitatoria. Entonces, regresando a esa situación, pues esta porción que me estoy imaginando, pues tiene un peso, ¿sí? Que sabemos que vale la masa por la gravedad. Bueno, pero sabemos que está en equilibrio. Si está en equilibrio, el sentido común, el razonamiento lógico me dice, ah, pues entonces debe haber una fuerza que me está equilibrando al peso de esta porción de agua. Ahora, eso lo podemos justificar. Aquí en la imagen que tenemos, que puedo hacer más grande, observo que, y lo sabemos, estas flechitas que yo he puesto aquí son porque sabemos que cualquier cosa sumergida en un fluido experimenta una presión y que esa presión depende de la profundidad a la que me encuentre. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, esta porción de agua va a experimentar una presión arriba, una presión a los lados y una presión abajo. Pero observen que las flechitas rojas son menores, de menor tamaño arriba que en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque la presión, este punto de la porción de agua que me estoy imaginando, está a una profundidad mayor que este otro punto de acá. Entonces, la suma total de todo esto me equilibra, y ya me regreso a mi posición inicial, me equilibra el peso de la porción que me estoy imaginando. O sea, mi razonamiento lógico me dice, oye, ahí hay una fuerza ascendente producto de la presión que experimenta esto por estar sumergido en un fluido, que sabemos que la presión es ρh, eso ya lo sabemos, pero que en la parte de arriba de este volumen, de esta porción que me imagino, debe ser menor que la parte de abajo y que la suma total de todo esto me debe dar una fuerza ascendente. Como encuentro que está en equilibrio, entonces digo, la suma de fuerzas en X es 0, la suma de fuerzas en Y es 0. Ahora, si la suma de fuerzas en Y es 0 y yo tengo una resultante hacia arriba que he llamado F, que es la que tengo aquí en forma de color azul, menos el peso del cuerpo me debe dar 0. El volumen de agua que me estoy imaginando está en equilibrio. La resultante vale 0. Por lo tanto, la fuerza hacia arriba debe ser igual al peso. Observen entonces que esa porción de agua que me estoy imaginando, que está ahí, que existe, me estoy imaginando porque me cuesta trabajo imaginarme un volumen, no porque no esté ahí, ¿sí? Encuentro que esa fuerza equivale exactamente al peso, o sea, a la masa por la gravedad, en este caso del agua. Y que la masa, ya sabemos, por cuestiones de densidad, la masa la puedo poner como densidad por volumen. Y entonces, si yo sustituyo en lugar de la masa del agua por la densidad, encuentro esta expresión. Y le voy a llamar empuje. Esa porción de agua experimenta un empuje que es igual al todo esto que tengo aquí, que voy a poner en rojo para que lo vean, ese es un peso, porque las dos primeras letras me dan una masa, multiplicada por la gravedad me da un peso. Entonces, esto que he puesto en rojo es un peso, es una fuerza
que le llamamos fuerza de empuje, que equivale al volumen. El volumen que yo tengo aquí es el volumen del agua que se encuentra aquí. Si ustedes ahora sustituyen esta porción que se imaginaron, la sustituyen por una roca exactamente de la misma forma, del mismo volumen, y la colocan ahí, la presión que va a experimentar esa roca o esa piedra va a ser la misma. Esta fuerza azul que tengo ahí es exactamente igual al azul que tengo acá, porque la presión no ha cambiado. O sea, yo he cambiado la sustancia, pero no la presión, no la profundidad a la cual se encuentra. Por lo tanto, deduzco que esta F azulita de arriba es igual a este azulita de abajo. Lo que va a cambiar es el peso del cuerpo, porque antes era agua con una densidad y ahora es una roca con otra densidad. Sucede, señores, que si la roca tiene una densidad mayor a la del agua, entonces esta formulita, esta flechita verde es más grande que esta flechita azul. Y si eso sucede, la roca se va para abajo, se va al fondo, porque hay una fuerza neta que lo va a arrastrar hacia abajo, debido a que el peso de la roca es mayor. Pero eso no quiere decir que no experimente el empuje hacia arriba. Lo que pasa que es más grande el peso de la roca que el empuje que experimenta. Si si en lugar de roca ustedes ponen madera, entonces es muy probable que la densidad, que la masa, vista como densidad por volumen, la densidad de la madera es menor. Eso ya lo hemos platicado. Por lo tanto, esta fuerza verde, si fuera madera, se haría más pequeña. Esta azulita no va a cambiar. Y entonces, como consecuencia de esta suma de dos fuerzas, la madera colocada aquí tendría que ir hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué podemos sacar en conclusión? Enunciar con bombo y platillo lo que alguna vez, hace 25 siglos, dijo Arquímedes, y es muy sencillo. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje hidrostático o un empuje debido al fluido donde se encuentre, siempre va a ser hacia arriba. ¿Y cómo lo voy a calcular o cómo voy a darme la idea de cuánto vale ese empuje? Pues va a ser igual al peso del fluido que desaloja. Si yo tengo un volumen de 1 metro cúbico, es un ejemplo hipotético, entonces me sumerjo en agua y desalojo 1 metro cúbico de agua. ¿Cuánto pesa 1 metro cúbico de agua? 1000 kilos, ¿sí? Ya lo hemos comentado. 1 metro cúbico de agua pesa 1000 kilos. Bueno, si yo tuviera un volumen de 1 metro cúbico de otra cosa que no fuera agua, me va a desalojar 1000 kilos, 1000 litros, y voy a recibir un empuje de 1000 kilos. Ah, pero yo tengo una densidad mayor que la del agua. Ah, bueno, entonces el empuje hacia abajo va a ser mayor que mi peso hacia abajo va a ser mayor que el empuje hacia arriba y por lo tanto me voy a ir al fondo. Pero si mi densidad es menor y por lo tanto el peso es menor, entonces el empuje que recibo de 1000 kilos de agua va a ser mayor que el peso del material y eso lo va a hacer flotar o lo va a hacer ir hacia afuera. Y si la densidad, por cualquier circunstancia, fuera exactamente la misma que la del agua, entonces el peso de la sustancia se equilibra con el peso del agua desalojada y el material no se mueve y puede permanecer en un lugar intermedio dentro de la superficie del agua, porque el empuje que recibe es igual a su peso. Pero eso obligaría a que tuvieran la misma densidad, lo cual es difícil encontrar, ¿no? O sea, normalmente las sustancias cambian. Seguramente una de las diferencias es la densidad de los cuerpos. Más o menos queda claro. Ahorita voy a hacer un ejercicio, tengo casi 20 minutos, un poquito más, para
rápidamente tratar de entender esta parte. Déjenme hacer esto. Voy a avanzar y si no terminamos, lo dejamos para la siguiente clase. Ya le avisé al profesor Orozco que no vamos a tener clase. El próximo jueves, que nos dé chance de avanzar, porque la práctica que tiene el pendiente es el principio de flotación o principio de Arquímedes. Y entonces le pedí que me diera tiempo para que nosotros viéramos con más calma el principio, y la clase del jueves se pasa para el otro jueves, que obviamente, pues como siempre, ya estamos rayando con los tiempos, pero creo que va a haber tiempo suficiente. Ya ven que él diseña prácticas donde la misma práctica nos da el resultado y no tiene problemas para la evaluación. Así que estamos enterados que no hacemos práctica el jueves y nos vemos en clase de teoría, ¿no? Bueno. Profe, Eu. bueno, por ejemplo, ¿y con la tarea cómo sería? ¿La de cuál? Por ejemplo, es que en cada semana pues está el examen y la tarea, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé si hay tarea de esta semana, que supongo que sí. Sí, yo les prometí que les iba a subir. Les prometo que hoy en la tarde, es que tengo grupo de sexto semestre que me trae a las carreras porque hay que adelantarles la calificación. Y eso es lo que me quitó un poco de tiempo el fin de semana. Y les prometí ayer que les iba a subir las actividades. Se las subo en el transcurso de la tarde de hoy, para que aparezcan mañana temprano, miércoles, y que me las entreguen a más tardar el viernes, porque vamos a tener evaluación el próximo jueves, ¿no? Acuérdense que es densidad, presión en un fluido y ¿qué dijimos más? No sé si quieren que metamos Pascal, podemos meter Pascal. Y dejamos Arquímedes y Bernoulli para la siguiente evaluación. Es pregunta para todos, ¿eh? ¡Ey! Les hablo. Pues si Profe, quieres, una pregunta. Pascal, bueno, en lo que estamos viendo ahorita en la próxima semana. Lo que pasa es que propuse Pascal porque se me hace muy sencillo, un tema muy sencillo. No puedo decir lo mismo de Arquímedes y de Bernoulli. O sea, son temas, desde mi punto de vista, un poquito más elaborados, un poquito más complejos. Pascal no se me hace complejo, por eso me atrevo a proponerlo para evaluarlo el jueves. Pero si no, no hay problema, ¿eh? Lo dejamos para la siguiente. Entonces, ¿serían dos exámenes el jueves? No, nada más uno. Uno que abarca fluidos hasta Pascal. Y ese tendría ¿Y la sería misma... igual el mismo tiempo y 12 ejercicios? Ajá, es lo mismo que iba a preguntar. Es la misma rutina de siempre. 10 Ok. preguntas, No nos 6. podría... Bueno, sí, está bien. No Ya, nos ya podría entendí, es dar que me había 60 minutos. confundido. A ver, entonces quedamos que metemos Pascal el próximo jueves. La rutina es la misma, como si hubiéramos terminado el tema, ¿eh? Mañana tienen ya en Classroom, en la clase tenemos ya el material, tenemos los ejercicios, tenemos las preguntas. Y preparo el examen para el jueves también de 6 preguntas con 2 ejercicios. Ah, ya. Ok. Bueno. Sí, está bien, profesor. Y la otra es que el cuestionario previo para el profesor Orozco le pedí que por favor nos aguantara hasta la próxima semana, así que no tienen urgencia de subirlo antes del jueves, ¿vale? Yo digo que sí, profesor, sí, estoy de acuerdo. Ok. Daniel, Melissa, ¿tú qué opinas? Sí, profe. A ver, Bueno, Leonel. sí, está bien así, ¿no? Ok. Los demás, Leonel. Sí, pues así está bien.
Sí, profe. Está bien, profe. Sí, sí, está Así está bien. Ok, pues entonces así quedamos. Estamos en el siguiente ejercicio. Decía, me quedan menos de 15 minutos y voy a tratar de avanzar. Si no, lo terminamos mañana. O lo platicamos nada más. De un, perdón, aquí debe decir un decímetro por lado. O sea, es un cubo que tiene un decímetro por un decímetro por un decímetro. ¿Vale? Y es madera. Determine cuál sería el empuje de dicho bloque si estuviese totalmente sumergido en agua. Alguien me va a decir, oiga, profe, pero es que no se puede sumergir todo, siempre queda flotando. Supongamos que yo lo puedo sumergir totalmente en agua, que es la situación que tengo aquí. Eso que hay ahí es agua y lo que tenemos aquí es madera, ¿vale? Voy a poner mis datos. Dice, tiene un lado de un decímetro, que obviamente es 0.1 metro. Me pregunta por el empuje, que le vamos a llamar E de empuje. Y ahí me quedo. Voy a traerme la densidad. Déjenme ir por la ρ. ¿Dónde está la ρ aquí? La densidad del agua. Bueno, la densidad, perdón, de la madera. De la madera y bueno, el agua me lo sé. No lo sabemos todos, ¿no? Aquí tenemos una tablita donde dice madera. Híjole, es muy variable. Dice aquí la tabla, ya la vieron. Este valor está entre 600 y 800. Bueno, es normal. Acuérdense que la madera pues es de diferentes calidades, ¿no? Y diferentes densidades, obviamente. Y seguramente entre más denso es, seguramente es de mejor calidad y es más caro y es más. Pero bueno, podemos tomar un promedio para la madera. ¿Les parece bien? Que la densidad de la madera que estamos trabajando en este ejercicio sea de un punto intermedio entre el 600 y el 900. ¿Para cuánto les gusta? Para 800. 800, vale. $800 kilogramos por metro cúbico. Y sabemos que el agua, aquí tendríamos que diferenciar, fíjense, aquí le voy a poner H2O y a esta de acá le voy a poner O, simplemente, bueno, vamos a dejarle así. Acá tendríamos una densidad. Oigan, ¿no me ha sacado el zoom? Qué raro. ¿Qué le ponemos? M de madera, ¿les parece bien? Y la densidad del agua, ¿de cuánto es, dijimos? De 1000. Kilogramos por metro cúbico. ¿Qué otro dato necesitamos? Ya. Vamos a calcular el peso de la madera, ¿les parece? El peso de la madera es igual a masa de la madera por G. Pero sabemos que en cuestión de fluidos,
lo que tenemos que poner en lugar de masa es la densidad. A ver si todavía está la arroz. La densidad de la madera por el volumen por la G. ¿Vamos bien? Madera, ¿cuánto es? Dijimos 800 por metro cúbico por... ¿Cuánto es el volumen que desaloja? 0.1. O sea, no está el volumen en los datos, pero es fácil que si se trata de un cubo, es un decímetro por un decímetro por un decímetro. Es un decímetro cúbico. Pero un decímetro cúbico convertido a metros cúbicos es igual a ¿cuánto? .0.001. Gracias. Cúbicos. O es multiplicar punto 1 por punto 1 por punto 1, ¿no? O sea, aquí lo tenemos. Punto 1 por punto 1 por punto 1. Y nos va a dar punto 001. Ok. ¿Y cuánto da todo eso? Ah, perdón, pero me falta la G. Ah, no, espérenme. Me falta la G. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Déjenme ponerlo más grande. ¿Cuánto me da eso, dijeron? 7.84 newtons. Bien. ¿Qué es lo que he encontrado? El peso de la madera. El peso de la madera. Ok. Ahora. ¿Qué hice? Ahora voy a calcular el empuje. Suponiendo, como lo dijimos al principio, que la madera está sumergida totalmente en el agua. A esto ya lo voy a cambiar, en lugar de W le voy a poner E de empuje. Y obviamente el empuje, ¿qué me dijo Arquímedes? Recuérdenme. Que la densidad de... Que la arroz del agua es por el volumen, por la gravedad. Que el empuje que recibe todo cuerpo que se sumerge en un fluido es igual al peso del volumen desalojado. Al peso del volumen desalojado. Esto que tengo aquí, lo voy a poner en rojo para que lo vean, es el peso del volumen que desaloja, pero desaloja agua. Por lo tanto, tengo que hablar de la densidad del agua. Ojo. Oh, perdón. De la densidad del agua. Y esos son 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso ya lo sabemos. ¿Cuánto desaloja? Si toda la madera está sumergida en agua, entonces lo que desaloja es el volumen del cubo, que sería otra vez un metro cúbico. Perdón, 0.001 metro cúbico. ¿Está claro? Por 9. Señores, esto que tengo aquí es el peso del agua que se desaloja. ¿Y cuánto vale? ¿Alguien tiene el cálculo? 9.8. Ahora les pregunto, el empuje vale 9.8. El peso vale 7.84. ¿Cuál de estas dos fuerzas en esta imagen que tengo aquí, cuál es más grande? ¿La E de empuje hacia arriba
o la P de peso hacia abajo? La P de peso. Es más, el empuje es mayor que el peso. El peso vale 7.84. El empuje vale 9.8. Por lo tanto, la pedazo de madera tiene que subir y se va a quedar con esta situación, que parcialmente va a quedar sumergida. ¿Hasta dónde va a quedar sumergida? Hasta que se equilibre el peso con el empuje. Pero bueno, eso lo vamos a terminar mañana. Ya son 7 minutos para la hora. Lo dejamos aquí y lo retomamos el día de mañana. Voy a pasar lista y